Ya hemos orado. El título que vamos a ver hoy es El ministerio de Pablo en Tesalónica. El ministerio de Pablo en Tesalónica, ese es el tema. Tesalónica, una ciudad de Mesopotamia, en Macedonia. Y el tema es ese, el ministerio de Pablo en Tesalónica. La verdad central dice, el Espíritu Santo empodera a los seguidores de Jesús para proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo empodera a los seguidores de Jesús para proclamar el Evangelio. Esa es la verdad central. O sea, solos no podemos, hermano. No podemos. Solos no podemos. Pero si el Espíritu Santo está allí, Él es el poder. El miércoles yo vengo a trabajar a la iglesia y tuve una experiencia. Me voy como a las 11:30 más o menos. Venimos a las 8 y trabajamos aquí en la iglesia. Cuando yo salí de la oficina, ahí bajando las gradas, una joven señora, yo creo que venía de aquí, y agarró agua para tomar de un garrafón que está ahí. Agarró y donde me vio, con unos aritos muy hermosos, la señora, y me dijo, ya me halló robando agua. No, le digo, esto está para satisfacer la necesidad de los que tienen sed. Ah, qué bueno, me dijo. Sí, le dije, ¿por qué? Ese es un mandato del Señor, le digo. El propio Señor Jesús, le digo, llegó cansado a un pozo y le dijo a una mujer, mujer, dame de beber. Y él le dijo, ¿por qué me pides de beber tú que eres judío y yo samaritano? Los samaritanos y los judíos no nos llevamos bien, ¿por qué me pides tú de beber? Y le digo, el Señor le dijo, el que beba de esa agua, le dijo, de ese pozo va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua, pero antes le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo y el don de Dios, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Y me dijo la señora, ¿y eso es cierto? Sí, le digo. Yo un día bebí de esa agua y mi alma quedó satisfecha, le digo. Y desde entonces, esa agua ha actuado en mí como usted no se imagina. Y yo creo que usted todavía no ha tomado esa agua, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo. No sé. Porque fíjese, le digo yo, que cuando uno toma esa agua, yo estoy seguro, segurísimo, que usted hoy, para venir aquí, se puso bien arregladita, bonita, y se miró en el espejo. Es cierto, me dijo. Cuando uno bebe esa agua, se ve en el espejo, le digo. Pero no va a ver cómo me miro. No. Yo pienso cómo me mirará Dios. ¿Cómo me mirará Dios? Y me dijo, no, mejor ya me voy. Y se fue corriendo. No pierdan la oportunidad, hermano, de hablarle a la gente de Jesús. Esa es la solución para este mundo, no hay otra. Así que el tema es que el Espíritu Santo le va a dar poder a usted. Y si usted me oyera, yo llego a una oficina, yo llego al banco, yo veo y yo le hablo del Señor a la gente. Un minuto después de estar hablando conmigo, yo le estoy hablando del Señor a la gente. Y pregúntenle a la gente que yo visito, vayan al banco agrícola, vayan al banco Cucatlán, a la vivienda, donde sea, al hipotecario. Pregúntenle a la gente. Después de un minuto de estar hablando, yo les estoy hablando de Jesús. Porque yo sé, el tiempo se está terminando. No crean que yo quisiera seguirles predicando unos 30, 40 años, pero sé que no es posible.
Pudiera ser que este sea el último mensaje que les doy. Y que yo espero con todo mi corazón, hermano, que el efecto que tuvo de la predicación de Pablo en Tesalónica tenga hoy en Damasco el mismo efecto. Hoy, este día. Porque yo sé que las necesidades siguen siendo iguales. El texto clave que tenemos está en 1 Tesalonicenses 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5, se los leo. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Verdad que ese texto 1:5 de 1 Tesalonicenses tiene relación con la verdad central? ¿Verdad que tiene relación? La verdad central es que el Espíritu Santo empodera a los seguidores de Jesús para que puedan proclamar el Evangelio. Y eso es lo que Pablo les dice a los de Tesalónica, que él llegó a predicar el Evangelio no como un docto, como un hombre sabio, no. Él llegó con manifestaciones de poder y de amor. ¿Verdad que así dice? Vale, dejémoslo allí. Entonces, hermanos, vamos a ver, les voy a hacer un así corriendito. El apóstol Pablo, ustedes saben cómo el apóstol se convirtió al Señor y todo eso, lo saben, no les puedo dar, pero sí quiero decirles que el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros. El primer viaje misionero, el Espíritu Santo, él los eligió a Bernabé y a Saulo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y si ustedes lo van a ver en el libro de los Hechos, capítulo 13. Fíjense bien que el Espíritu Santo no menciona primero a Pablo, sino primero a Bernabé. Y no dice Pablo, sino que Saulo. Seguro que habían ciertas cuestioncitas en el apóstol todavía y que necesitaba ser pulidito, ¿verdad? Pero él empieza su primer viaje misionero y lo acompaña Bernabé, porque el Espíritu Santo dijo. Y hacen su primer viaje misionero y llevaban como ayudante a Juan Marcos. Pero el Juan Marcos no terminó el viaje con ellos, sino que los abandonó y se regresó. Pero ellos terminan su primer viaje misionero. Después de que termina su primer viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé: vamos donde los hermanos a ver cómo están. Y empezaron a organizar su segundo viaje, pero Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos. Y Pablo dijo: no puede ir con nosotros alguien que nos abandonó la vez pasada. No puede ir. Y hubo tal discusión que se separaron Pablo y Bernabé. Bernabé agarró a Juan Marcos y se embarcó y se fue a predicar. Y Pablo eligió a Silas. Y orando a los hermanos, agarra su camino y se va. Y había como una cierta oposición porque Pablo quería ir, pero el Espíritu Santo les estorbaba. Y parece que pasaron varios días, como unas 2 semanas, y no los dejaba. Hasta que una noche, Pablo, pueden leerlo en el capítulo 15 de los Hechos, tuvo una visión. Y un varón macedonio le dice: pasa por nosotros y ayúdanos. Y él entendió que Dios les estaba abriendo a la puerta para que fueran a Macedonia. Y empieza él, y el primer lugar donde llegó fue a Filipo, a los filipenses, a Filipo de Macedonia. Ahí llegó primero y empezó a predicar.
Si usted lo mandara el Señor a predicar a alguna ciudad, ¿a dónde fuera? ¿A qué lugar iría usted? ¿A qué lugar iría usted? Llegar de fuera, cualquier ciudad. ¿Qué lugar escogería usted para ir a predicar? Yo iría a una iglesia, hermano. Preguntar, ¿y no hay una iglesia evangélica por aquí? Sí, por ahí está una que casi no llegan. Yo fuera allí. Era lo que Pablo hacía, ¿sí? Pablo llega a Filipo y va a predicar a la sinagoga de los judíos. Ahí empezó a predicar él. Y el problema es que, claro, ya Pablo era su segundo viaje misionero. Era tanto el poder con que Pablo predicaba que cientos de personas aceptaban y aceptaban. Entonces los judíos tuvieron celos de que las personas recibían la enseñanza de Pablo y rechazaban a los judíos. Y agarraron preso a Pablo y a Silas. Allí a Silas ya iba con él. Y los azotaron con varas. Ahí en Filipo de Macedonia. Los azotan con varas, heridos, y los meten en un calabozo de los más hondos de allá adentro y los ponen las manos y los pies en el cepo, heridos. En lugar de estar diciendo, ¿por qué nos has hecho, Dios, esto? ¿Por qué nos tienes aquí? No, ¿ves? Silas, ¿me oís? Sí, Pablo, te oigo. ¿Por qué no hacemos un culto familiar? Y empiezan a hacer un culto familiar, ¿ves? No podían aplaudir, ni podían danzar, porque estaban en el cepo. Pero empezaron a cantar un himno, seguramente, Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor. Quizás eso estaba cantando Pablo. Y orando, y los presos los oían. De repente un terremoto sacude los cimientos de la cárcel. Las cadenas de ellos se abren, las puertas se abren, y el carcelero cree, porque se apagaron las luces, eran antorchas, se apagó todo. El carcelero cree que se han ido los presos y saca la espada para suicidarse. Pero como uno está en lo oscuro, para afuera ve, el de afuera no ve para adentro. Y Pablo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Otro preso, ahí dejen que se mate, ahí nos vamos. Pablo, no te hagas ningún daño. Pablo tenía interés en ese carcelero. ¿Y usted? Tenía interés en el carcelero. Y él pidiendo luz, entra. Y haya que nadie se ha ido, pues. Entonces agarra a Pablo y a Silas, les lava las heridas, los unge, les da comida. Y ellos y la pregunta, el que hacerle, señores, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? Tú hagan el culto familiar. Serás salvo tú y tu familia. Hagan el culto familiar, hermano. Es muy importante. Bueno, ahí sigue la historia. Allí ellos tienen que irse, ¿verdad? Y se van y llegan a Tesalónica. Leamos los versos 1 al 5 del capítulo 17, 1 al 9 vamos a leer.
del capítulo 17 de los Hechos. Vayan siguiéndome porque el tiempo se nos está yendo rápido. Dice del 1 al 9, se los leo rápido. Pasando por Antioquía y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Ya ve a dónde fue Pablo? Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ellos llegan a Tesalónica. Entra Pablo y predica por 3 fines de semana, 3 sábados. Y el mensaje de Pablo era: Jesús, al quien yo predico, lo mataron, pero el tercer día resucitó. Y les probaba por las Escrituras que ese que habían matado era el Cristo. El Cristo es el enviado de Dios. Ese era el mensaje de Pablo. Poderoso mensaje, y la gente aceptaban a Cristo, y usted ve. Entonces, por puro celo, dice ahí la Biblia. ¿Y cuál era la acusación? Que ellos estaban exaltando a otro rey que no era el César, sino que decían que el verdadero rey se llamaba Jesús. Y eso, hermano, era una causa suficiente para que los mataran. Porque el César, que era lo que Quirios es el César. Quirios, o sea, cuando decían ese, César es el Señor. Pero ellos no es César, Jesús es el Señor. Para predicar un mensaje así, hermano, si usted no tiene verdaderamente la unción del Señor y el respaldo de Él, no lo va a hacer. No va a tener ningún efecto. Pero este Pablo era un hombre que había sido elegido para llevar ese mensaje. Y fíjese bien, que tanto en Filipos como en Tesalónica no estuvieron mucho tiempo. Y sin embargo, en Filipos quedó fundada una iglesia y en Tesalónica también. 3 fines de semana. ¿Qué quiere decir? Que lo más que Pablo estuvo con los tesalonicenses fue 1 mes. Y en ese mes quedó fundada la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se convirtieron recibieron su conversión con mucha responsabilidad, con mucha entrega y con mucha responsabilidad para seguir la experiencia que ellos habían tenido
para seguirle hablando a la gente. Pablo se fue, pero los que quedaron en Tesalónica siguieron predicando. Y no crea que fue fácil, porque si usted ve, al que querían matar era Pablo, pero también les hacían daños a aquellos que los apoyaban a ellos, como el caso de Jasón. Les hacían daño también. Entonces, muchas veces, hermanos, perseverar en el Evangelio trae como resultado persecución. Y la persecución trae sufrimiento. Gracias a Dios, nosotros aquí tenemos mucha libertad. A tal grado que la gente que nos conocen, aunque no sean evangélicos, hermanos, nos dicen. ¿O no le pasa a usted así? Sí, aunque no sean, ¿qué tal, hermano? Le dicen a uno. Y no son evangélicos. ¿Pero por qué? Porque a través de nuestro testimonio hemos vivido una vida que convence a la gente que el evangelio es poderoso. Entonces, eso es lo que pasaba con Pablo. Fundó una iglesia que fue fiel. Leamos otros versículos aquí todavía. Entonces vemos que se les acusó de traición contra Roma porque profesaron lealtad a otro rey llamado Jesús. ¿Y usted qué tan leal es con Jesús? ¿Son leales ustedes a Jesús? Bueno, allá usted, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que ser leales. Tenemos que ser íntegros. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿o no cree que eso quiere? Vaya, leamos los versos que siguen. Hoy vamos a ver los versos 10 al 15 del capítulo 17 de los Hechos. Dice el verso 10, oiga. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Ya ves, Pablo otra vez, llega a Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos ahí en la continuación de la predicación de Pablo, tiene que huir de Tesalónica y lleva a otra ciudad que se llama Berea. Pero los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibían el mensaje con solicitud. Quiere que les dé un consejo, hermano. Yo he oído no es este el consejo, yo he oído mucha gente que dice, no, si todo es lo mismo. Todo. Llega un testigo de Jehová, lo aceptan. Al que llega, lo aceptan. Todo es igual. No es igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como los de Berea. Pablo les estaba explicando un mensaje nuevo. Pero ellos oían el mensaje y empezaban con la Biblia. Los de Berea. Investigaban por los medios que ellos tenían escritos a ver si realmente, acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían solo la ley. O sea, ya para esa época el Antiguo Testamento ya estaba terminado.
Entonces ellos buscaban en el Antiguo Testamento a ver si de veras el Antiguo Testamento daba un mensaje diciendo que iba a venir un Mesías. Y ellos encontraban que sí. Entonces ellos veían, confirmaban que el mensaje que Pablo les predicaba era cierto. Aquí viene el consejo. Cuando llegue a la casa, investigue por su cuenta a ver si lo que le hemos predicado está de acuerdo a las Escrituras. Y si usted ve que no está de acuerdo, haga una carta y me la manda y yo le contesto. ¿Entiende? No es cuestión de que no. Y dice la Biblia que eran más nobles para Dios una persona que investiga la verdad de Dios. Para Dios ese es un noble de sangre azul. ¿Entiende? Entonces, qué importante, ¿no? Entonces vemos que Pablo tuvo que irse también de Berea porque los de Tesalónica llegaron para expulsarlos para que se fuera. Y entonces los hermanos de Berea lo agarran rápido, lo meten en un barco y lo mandan para Atenas. Algún día les voy a explicar el mensaje de Atenas. Pero si usted ve, ¿era una vía fácil la de Pablo? ¿Ah? ¿Era fácil la vida de Pablo? Ay, hermanos. Nosotros por cualquier, perdone la expresión, cualquier bobadita ya dejamos al Señor, hermano. Por cualquier cosita. No, para ser creyente como es, criticones son, pero no conocen la verdad del Evangelio. El Evangelio da seguridad, hermano. El Evangelio da vida. ¿Por qué? El apóstol lo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder y potencia para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego y también al damasceno. El poder del Evangelio es real, hermano. Entonces es importante. Ahora veamos ya el apóstol Pablo en Tesalónica. Veamos los versos, vamos a capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y les voy a leer los versos del 1 al 5 de primera Tesalonicenses. 1 del 1 al 5. Oiga, póngale atención por favor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vea este verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Quieren leer conmigo el verso 1 otra vez? Léalo ahí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia ya formada, hermano. Y solo había estado un mes Pablo. Pero da 3 nombres. Pablo, ¿cuál es el otro? Silvano y Timoteo. ¿Quién es Silvano? ¿Quién? Silas. Le voy a explicar por qué. Silas, como Pablo, eran ciudadanos romanos, los dos.
ciudadanos romanos por nacimiento, pero judíos de herencia, pero nacieron en una ciudad romana. Pablo era romano por nacimiento y Silas también. Entonces, el nombre Silas para el hebreo era Saúl. Saúl. Para el griego, Silas. Pero para el latín, Silvano. Entonces, Silas estaba sentado en las actas de nacimiento como Silvano, porque era un nombre latinizado. Les explico esto para que después, ¿y quién es Silvano? ¿Y quién es Silvano? Es Silas. ¿Entienden? Ahora sí, a lo mejor usted no lo sabía. Gracias a Dios por ello. Ahora es importante, hermano, cómo Pablo les empieza a hablar a ellos. Les empieza a hablar con mucho cariño, admirándolos, porque daban un testimonio poderoso en sus comunidades. La gente los miraba que a pesar de tanta persecución y tantos problemas, ellos seguían perseverando. Esta semana tuve la oportunidad de volver a tener comunicación con un hermano que ya se me había olvidado, que lo había visto en 1981. ¿Dice? Y yo estaba recién convertido al Señor, ya había sido bautizado, ya estaba predicando. Y él había llegado, lo llevaron de pastor, y por cierto, él me contó ayer que lo fue a dejar el presbítero, y yo fui con el presbítero y lo fuimos a dejar en la iglesia y nos quedamos allí hasta que él predicara su primer mensajito allí, el primer mensaje que él predicó. Y resulta que ese hombre hoy es una eminencia, hermano. Un profesor del Instituto Bíblico de mucha... y desde 1981 hasta hoy. Y su servidor le ayudó, fíjese, hermano. Hace tantos años. Me dio mucha alegría poder hablar con él. Me contó varias cosas bonitas. Y qué interesante que tomamos el evangelio, aquel varón que hace tantos años, 45 años, pero lo tomamos en serio. Cuando yo acepté al Señor, lo tomé en serio. ¿Y usted? Es que mire, hermano, cuando me casaron con mi esposa, nos dijo, hasta que la muerte nos separe. Y ya llevamos 56 años. Y con el Señor lo recibí hace 45 años. Y seguramente pues nos vamos a separar, la muerte nos va a separar. Pero lo que estoy seguro, que la relación con Cristo ni la muerte nos va a separar. Totalmente seguro. Por eso, una de las razones por las cuales Pablo admiraba a los tesalonicenses es lo que dice el verso 3. Mire cómo dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, predicadores, ahí tienen un bosquejo ya. 3 características que tenían los de Tesalónica. Eran buenos trabajadores en la obra, amaban la obra y tenían la esperanza. Pedro dice, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que un día de estos va a sonar la final trompeta. Y ahí se cumple la esperanza bienaventurada. Y esto de Tesalónica, y lo vamos a ver en las siguientes, de las siguientes clases, vamos a ver el rapto de la iglesia. Para ellos, hermano, los motivaba esa razón, la esperanza que tenían en Cristo. Así que si ustedes ven, hermano, y vea usted la ternura que Pablo tenía
porque conocemos, hermanos, amados de Dios. Cuando usted acepta a Cristo, viene a ser amado de Dios. Ay, que a mí no me quiere. Ay, deje que los otros no lo quieran, pero Dios lo ama. Eso es muy importante, ¿o no cree? Porque lo único, mire hermano, Dios puso en nosotros un alma tan grande. Nuestra alma es muy grande, que no hay nada que la pueda llenar, solo Dios la puede llenar. Y somos amados de Dios. Entonces es muy importante, amados de Dios, amados de los hermanos. ¿Para qué decirles si ustedes lo saben? Yo los amo a ustedes, hermano. Yo los amo a ustedes. Y oro por todos ustedes, pero ¿sabes cuál es mi oración? Señor, antes de que me muera, yo quiero ver 1000 adultos en la clase del domingo. Ese es mi anhelo. Y estoy seguro que Dios me va a permitir verlo. ¿Y usted cree? Pues por eso es que cumple. Invite gente que venga. Invite los que vengan. Es posible, así yo no tengo palabras que decirle, ¿verdad? Así llegó a Natanael. Fíjate, le dijeron que hemos hallado al que las escrituras dicen que es el Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret no ha salido nada bueno. Ven y ven, le dijo, vení conmigo, vamos a conocerlo. Y se lo lleva, hermano. Y cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se queda asustado. Y le dice, ¿y cómo es que me conocías? Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera, le dijo el Señor. Ay, cayó de rodillas Natanael y se convirtió. ¿Saben cómo se llama? Porque Natanael se convirtió en un discípulo del Señor. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Porque usted entre los apóstoles no hay uno que se llama Natanael. ¿O hay uno que se llama Natanael? ¿Cómo se llamaba? Ah, ya ve qué preguntas salen. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bartolomé. Investiguen, ahí se los dejo. Pero es muy importante que el Señor de un solo lo descubrió, hermano. Así que cualquier cosa que usted cree que está haciendo en secreto, mentira, está como desnudo delante de Dios. Porque lo conoce. Leamos un poquito más, porque a mí me impresiona cómo una persona que no conocía a las personas como Pablo, llega a tenerles tanto cariño, hermano, en tan poco tiempo. Porque Pablo, él quería regresar a Tesalónica. Porque él creía que en un mes no podían quedar formada una iglesia. Lean conmigo los versos 6 al 10 del capítulo 1. Todavía tenemos tiempito. Dice el verso 1:6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué mensaje, hermano! ¿No le emociona? No siente el deseo de predicar usted, hermano. El deseo que se pare,
que sea adelante unos 2 o 3. ¿Ve? Y así las últimas palabras que Pablo les dice aquí en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Vaya, dice que ellos, los hermanos de Tesalónica, vinieron a ser un ejemplo para toda la gente. Y que solo el ejemplo que daba era como un poderoso evangelismo, que por el testimonio que ellos daban, de haber recibido la palabra con gran tribulación, ellos no se desanimaron. Y entonces la gente empezaron a recibir al Señor, recibir al Señor, recibir al Señor. Y Pablo los admira en este sentido. Y les leo estos últimos 2 versículos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. O sea, los tesalonicenses recibieron a Pablo con un cariño impresionante. Y oiga, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Qué quiere decir? Que los de Tesalónica eran personas paganas, idólatras. Entonces Pablo llega y les dice, yo no vengo a que cambien de religión, no. Yo vengo a decirles que todo lo que ustedes adoran no es Dios, no. Yo vengo a mostrarles al verdadero Dios, que Él es vivo y que para que ustedes puedan acercarse a Él, tienen que nacer otra vez y convertirse al Dios vivo. ¿Cuál es el resultado de la conversión al Dios vivo? Aquí dice el último versículo. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué es lo que usted espera del Evangelio, hermano? ¿Ah? Que le den comida. A mí me aflige que toda la gente solo comida me ofrece, hermano. Me aflige, me preocupa que este mundo solo comer. Este nietecito que vino, solo un varoncito tengo de nieto, y me ha dejado como vive el muchachito. 6 años. Y un día, ya que se iban a ir, dijo que quería verme porque estaba preocupado. Y llegó donde mí y me dijo, abuelo, estoy preocupado por ti, me dijo. Así le dije, ¿por qué? Es que tenés que ahorrar, como quien dice, estás gastando mucho. Tenés que ahorrar, me dijo. Y fíjate que trabajé, me dijo. Trabajé. Y te quiero dejar, me dijo, lo que yo gané. Y cargaba un billete de $5. Y lo extendió. Tomá, me dijo. Y me regaló $5 el muchachito. Sí, mire, hermano. Y le digo, ¿por qué me quieres dejar dinero? Porque quiero cooperar contigo, me dijo. Mire qué cuidado tiene Dios de los viejos, ¿verdad? Ahora piensa si ese muchachito ahorita quiere cooperar conmigo. Piensa que unos 20 años, si es que estuviera vivo, no creo. ¿Cómo me va a apoyar el muchachito? Por ahí hay muchos recién nacidos que quieren ayudarles, hermano. Seguro, hay muchas personas. El problema es que usted no los conoce, ¿verdad? Búsquelos y los va a encontrar. Pero, vaya. Pero es muy importante este versículo, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hoy esta mañana hubo una emergencia en el aeropuerto de Nueva York, en el John F. Kennedy, y hubo a saber qué es lo que pasó, todavía ahorita no sé, que cerraron el aeropuerto así de repente y detuvieron todos los vuelos, hoy en la mañana. Y el gran trastorno y todos afligidos, porque ya están pensando que viene el fin del mundo.
Me dijo un hermano que habló ayer, me habló conmigo de Estados Unidos, me dijo, mire hermano, y es cierto que se va a perder Aguachapán. Dicen que va a explotar, me dijo. Por un ausolito que no es nada. Que ausoles cada rato revientan. Lo que pasa es que no les toman fotos, ¿no? Seguidos aquí, no, déjelo hermano, no se preocupe. Pero es que dicen que todo Aguachapán va a explotar. Pues a ver qué le pasa a los que no están bien con el Señor. Por mí que explote, le dije, ¿qué? Y por usted, que explote, que no explote. Por mí, si ese es el medio que va a usar el Señor para llevarme, yo me voy, hermano. ¿Y qué? Lo que sí les digo es que estoy listo. Porque estoy esperando a Jesús, el Hijo de Dios, que me va a librar de la ira venidera. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, pues? Así que no tengan miedo de los problemas que el mundo está avisando, porque hay un Dios todopoderoso que nos dio a su Hijo y Él va a venir con poder y con gloria para llevarse los suyos y librarlos de la ira venidera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y eso es lo que yo les predico, que solo en Jesús hay salvación. Terminemos ya, hermano, porque si no, ni almuerzo me han traído, así que ahí voy a buscar por ahí. Terminemos ya, vamos a leer los versos del 1 al 6 del capítulo 2. Dice el capítulo 2, oiga, qué bonito esto, hermano. A ver cuándo me invita a que les lea la Biblia así en su casa. ¿Ah? Yo voy. Si me invitan, elijan un capítulo y voy. Y van a ver todo lo que el Señor les puede decir a través de un capítulo. Oiga del 1 al 6, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo llegó a Tesalonicenses todo herido, hermano. El carcelero de Filipo lo había curado, pero él iba herido. Por eso dice, fuimos ultrajados en Filipo, y sin embargo así les predicamos, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice que el problema es que el apóstol lo acusaban de que es lo que quería aprovecharse de los hermanos. Y el apóstol en Tesalónica nunca pidió una ofrenda, hermano. No pidió ofrenda, porque él sabía las acusaciones. Pero aunque él no pidiera ofrenda, Dios se encargaba de darle lo que él necesitaba. Además, él trabajaba con sus propias manos. Pero él dice, yo llegué a predicarle el evangelio sin ninguna ambición. Yo llegué a predicar que Dios nos dio el denuedo para predicarles, para que ustedes entendieran la verdad del evangelio. Y le leo los otros versículos para terminar ya el capítulo 2. Dice, vamos a leer los versos del 7 al 12 del capítulo 2. Dice el verso 7, como llegamos hasta el 6, ¿verdad? Dice, antes fuimos, oiga esto, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura
a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pone dos ejemplos muy bonitos el apóstol, fíjese. El cariño que una mamá tiene por su niño. Él dice que así los quería los tesalonicenses. Y dice, es tanto el afecto que tengo por ustedes que no solo viera que aún mi vida, dice, estaba capaz de dárselas. Y después pone ejemplo de un papá. Ustedes saben, dice, que como padre e hijo os exhortábamos. ¿Qué quiere decir? La predicación del Evangelio tiene que tener esos dos componentes, el amor y la exhortación. Pero procure, hermano, al predicar el Evangelio, que no lo escuchen como que si usted está regañando a las personas, no, sino como usted le está dando un consejo. Como una madre cuida a los pequeñitos y como un padre dirige a sus hijos, así tiene que ser la predicación del Evangelio. Y Pablo en Tesalónica, ese fue el sistema que usó. Y fueron iglesias, hermano, que fueron ejemplos del mundo conocido de aquella época. Pero ahora usted y yo, sentados aquí en la iglesia de Damasco, ¿cuántos cientos de personas habrán aquí? No sé, seguramente hay bastantes. Dios les bendiga por estar sentados en este lugar. Y quiero decirles que la dirigencia de esta iglesia los ama mucho a ustedes. Y personalmente, quiero decirles que son de mucho interés para mí. Y que estoy orando continuamente por ustedes. Hoy tengo unas oraciones especiales. Como Jael, quiero verlo sano. Como Helen Abigail, quiero verlo sano. Como la licenciada Puerta, quiero verla sana. Como Carla Torres, quiero verla sana. Y así tantos y tantos y tantos. Gracias a Dios que yo estoy sano. 83 años sano. Si Dios ha actuado así en mí, usted no sabe cuántas cosas Dios me ha quitado. Ni se imagina siquiera. Pero quiero decirles que así como Él actúa en mí y ha puesto esta responsabilidad sobre mí de quererlos mejor, ver mejor a ustedes, así espero que algún día, cuando se abran las puertas de gloria, juntos vamos a recibir al Señor en el aire. Que Dios me les bendiga esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? He sido ejemplo para ustedes, que Dios me les bendiga, y dejo a nuestro hermano pastor, mi superior. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús,
vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.